Fundación en Obra. Proyecto financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de Fondar Nacional de Investigación, convocatoria 2025. Con el apoyo de MAM Chiloé, Centro Cultural de Castro, Café Mi Tentación, UCB Televisión, Corporación de Apoyo Legal para las Artes y el Tercer Sector Capa 3, Balmaceda Arte Joven y el Centro Cívico Cultural de El Bosque. Presentan La Galería Pedagógica, un proyecto que conecta arte y educación. Hola, ¿cómo están? Estamos en un nuevo capítulo de La Galería Pedagógica. Estamos acá con Amanda Sáenz, yo Magdalena, y estamos entrevistando el día de hoy a Leslie Núñez, conocida como La Sailor. Entonces, Amanda, dale con la presentación. Sí. Hola, Leslie. Hola. Querida, que muchos años que no nos vemos. Años, ¿cierto? Sí. De la universidad. De la universidad que no nos vemos, ahí de la Diego Portales. Tú me hiciste ayudantía. Eras ayudante del curso. Cierto. Sí. Oye, Leslie, tengo el honor ahora de presentarte. Yo encantada de estar acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Me encanta el proyecto que tienen, así que, bueno, feliz, un honor también para mí poder estar con ustedes. Gracias. Mira, Leslie Núñez, conocida también como La Sailor, bien como decía Magdalena, es licenciada en Artes Visuales de la UDP y profesora de castellano de la UMCE. Ha desarrollado su labor en el ámbito de la creación artística y la investigación interdisciplinaria, explorando las interacciones entre educación artística y los procesos de lectoescritura. Ha participado en diversas exposiciones colectivas. Nos gustan los estudiantes, Videoarte Universitario el año 2016, en Galería Concreta Matucana 100. Exposición anual de Arte Cero a la Izquierda, el 2017, en el Museo Nacional de Bellas Artes. Exposición del quinto concurso universitario de arte joven, el 2017, en el Museo de Arte Contemporáneo, obteniendo mención honrosa en Nuevos Medios. Exposición segundo Festival del Libro de Artistas, Destruir para Escribir, Destruir para Leer, el 2018, en Galería Bech y Campo Creativo de la Universidad Andrés Bello. Exposición Formas de Guardar Silencio, el 2019, en Galería AFA. Exposición Amuleto en Resistencia, Transformación, el año 2020, en Galería Balmaceda Arte Joven. Y en el séptimo encuentro interdisciplinario sobre la muerte, el año 2022, en el Centro Cultural de España. Exposición Las Ideas Felices Son Así, el año 2024, en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende, entre otros. Actualmente Leslie es docente y coordinadora de la línea de estudios visuales de la Escuela de Arte y además es docente de la Escuela de Diseño de la FAD, de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Diego Portales. Hola de nuevo, Leslie. Oh, muchas gracias. Ahí está tu presentación. ¿Todo bien? ¿Todo? Oye, sí, no, uno como que se pone a recordar y he hecho un montón de... ¿Has hecho harto? De hartas cosas. Sí, creo que soy una persona muy curiosa. Que ha desperdiciado los mejores años de su vida estudiando y siendo muy nerd, pero sí, un poquito de todo, ¿no? Sí, está bien, ¿no? Yo agradezco que seas nerd porque gracias a eso aprendí harto en el ramo que tuve contigo. Oye, Leslie, para empezar esta entrevista, primero quisiera saber tú cómo te presentas, en el sentido si te presentas como artista, como profesora, como ambas, ¿cómo es tu...? Siempre un tema para mí, porque cuando me preguntan, oye, ¿tú qué te dedicas? Yo digo, ¿cómo lo explico? Porque estudié pedagogía en lenguaje, después estudié arte, entonces me dedico un poquito a las dos cosas. Intento decir que soy artista y docente a la vez, pero claro, cuesta, pero docente de qué, pero artista de qué, entonces siempre es un tema para mí, termino dando como un discurso un poco largo de qué hago, de qué no hago, etcétera, como de los límites, pero en rigor me encantaría decir simplemente artista y docente. Creo que quizás me siento más cómoda como por ahí. Claro, o sea, como que inevitablemente eres las dos, o sea, no es solo artista y no es solo docente, sino que tiene que, además que es como el mismo tema también, o sea, eres docente de arte y de lo que estás haciendo, entonces como que un poco ineludible poder separar eso, no es dicotómico. Sí, o sea, para mí son casi sinónimos, casi debo decir, como que me cuesta un poco separar la práctica artística de lo pedagógico. En mi mundo ideal todo debería ser un laboratorio pedagógico, así, pero claro,
por eso creo que no lo separo. O sea, siento que cuando uno es profe también es artista y también es artista en el aula, pero cuando soy artista, no, qué sé yo, en una exposición, en un espacio, en lo que sea, creo que también hay mucho de profe en mí en eso. Entonces, nada, soy un híbrido y me encanta como esa naturaleza. Qué bonito. Oye, Leslie, ¿tú podrías como contarnos brevemente sobre tu formación o camino profesional en el arte y la docencia? ¿Cómo se fue dando A tropiezos, debo decirlo. Yo, bueno, soy de la ciudad de Rengo, una ciudad en la que quizás no hay muchos contextos culturales, no hay museos, no hay galerías, no hay cine. Con suerte había un pequeño teatro que se activaba a rato, o sea, y creo que mis primeros encuentros como con el mundo artístico fue a través de la televisión. Yo soy una niña de los 90, esencialmente, a través del anime, del manga, de las revistas, los cómics fueron fundamentales para mí. Dibujaba desde niña, con mi hermano jugábamos a dibujar, me acuerdo, y eso me empezó como a llevar como hacia el arte. Y bueno, lamentablemente cuando manifesté en mi casa, una casa de clase media, sin muchos recursos, que quería estudiar arte, fui brutalmente rechazada. O sea, mis padres dijeron, somos pobres, tú no puedes estudiar esa carrera. O sea, mi papá veían que el arte era una cosa como de los burgueses, ¿no? Como de la gente que gana dinero, la gente que está en espacios de elite. Entonces, para ellos era como impensable que uno de sus hijos habitara ese lugar. Para mí fue como una crisis tremenda, como de vocación, de, pucha, ¿qué voy a hacer ahora? Yo juraba que iba a ser artista o que quería ser dibujante toda mi vida. Y yo dije, bueno, entonces, ¿para qué soy buena? Perdí mucho sentido. En 18 años, 17 en realidad, súper chiquitita, sí o sí me tenía que ir de la casa para poder estudiar, porque en ese tiempo no había muchas alternativas como de educación superior en la sexta región. Y otra cosa que me gustaba mucho hacer era leer. Era una gran lectora, devoraba libros, y ahí se me ocurrió y dije, quizás pedagogía en castellano podría tener que ver incluso con el mundo de los cómics. Y fue por eso, fue muy intuitivo y fue como entré a estudiar a la UNCE, más encima, al pedagógico, al piedragógico, como le dicen. Y claro, ahí uno respiraba pedagogía, básicamente, pero también con muchas todavía inquietudes. Dije, pucha, ya voy a estudiar pedagogía, pero ¿qué hago con el arte? ¿Cómo va a ir eso? Y me fui de mi casa, llegué acá a Santiago, comencé a estudiar. Y ya cuando estaba, me acuerdo como en cuarto año, y ya el otro año tenía que hacer mi práctica, y dije, pero paradójicamente dije, no me veo como docente. Que es muy raro porque ahora soy full docente, pero dije, no sirvo para esto, ¿qué voy a hacer? Y me acuerdo que en esa crisis dije, voy a intentar tomar talleres de arte o algo para volver, ¿no? Como para reconectarme con ese lugar, y volví a Balmaceda Arte Joven. Una prima me dijo, oye, pero ahí hacen talleres, anda a ver. Y me inscribí en un taller con la Sol Díaz de ilustración. Sí. Y sabéis que fue tan revitalizante ese taller, y dije, pucha, esto quiero hacer. O sea, tengo que buscar un modo de volver a encontrarme con el arte o de ver cómo lo sumo a la pedagogía. Y en ese momento me acuerdo que estábamos en el taller dibujando, entra Jimena Somoza de Balmaceda Arte Joven, y Jimena dice, oye, ¿saben qué? En Balmaceda tenemos una beca para estudiar arte. Tenemos un vínculo con la Universidad de Portales. Así que para que postulen, todos los que toman los talleres de artísticos acá pueden postular. Bueno, Balmaceda, que es genial, como una corporación cultural, que también tiene becas como de danza, entre otras cosas. Y me brillaron los ojos y me acerqué a ella y dije, ¿cómo postulo? ¿Qué hago? Y dije, ya, postula. Y postulé todo esto a espaldas de mi familia. Me encanta. Sí, una subversión total. Creo que ese fue mi primer acto de subversión adulta. Y fui, y era un montón de cosas que había que hacer. Había que ir a entrevista psicológica, tenías que llevar un informe al asistente social, tenías que armar un portafolio. Y dije, ¿qué es eso? ¿Cómo se arma un portafolio? Me acuerdo que llevé dibujos sueltos, acuarelas, gestos, poemas, de todo. Llevé un maletín de cositas, porque no sabía cómo se articulaba un portafolio como propiamente tal. Muchas entrevistas, y en ese tiempo, además, en paralelo, estábamos como, esto fue el 2011, imagínense como la época de toda la revolución estudiantil. Yo estuve en paro 6 meses en el pedagógico, entonces en paralelo haciendo esto, como dibujando, volviendo a retomar esto otro, hasta que un día me llaman y me dicen, ok, felicidades, te ganaste la beca. Y era enero, yo estaba todavía en clases porque estábamos volviendo del paro, y en marzo tenía que terminar mi semestre. Entonces dije, chuta, en marzo tengo que además empezar otra carrera y terminar mi semestre. Y no le he dicho nada a mis papás que me voy a ir de la carrera. Yo estaba en cuarto año. Ajá. Entonces, bueno, eso también fue una conversación súper difícil. Y entonces de mis papás y decirles, voy a salirme de la carrera,
Y bueno, me miraron aterrados como, pero estás en cuarto año, te queda la práctica en la tesis. ¿Y por qué te vas a salir? Quiero ser artista. Los mandé, pero a volar. Mi papá estaba indignadísimo. Dijo, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Pero cómo lo vas a dejar? Es que yo intentaba decirle, lloraba, "Ay, que me gané una beca, no sé qué". Ya, y yo pensando ya, a ver, ¿cómo me puedo ir de la casa? Por último, si esto no funciona. Bueno, y al final, después de muchas conversaciones y negociaciones, eh, aceptaron, me apoyaron, incluso dije, bueno, ya, si esto es realmente y sigue esta pulsión en ti, que yo creo que igual temían mucho como por el mundo del arte, porque todos sabemos que es mucho más precario, y elitista, bueno, seguían esos prejuicios. Eh, Entré a arte, congelé en pedagogía, igual tuve ahí un mes de 2 carreras, que me iba de una universidad a otra cerrando un semestre, y empezando un pregrado en el otro, sí fue así, de un estrés tremendo, pero yo estaba tan feliz, así como, por fin, esto es, derrochando alegría, que dije, voy a asumir esto. Y la única negociación que me acuerdo que me pidió mi papá fue como, perfecto, tú terminas arte, pero luego tienes que terminar pedagogía, te queda un año. Por favor, termina pedagogía. Ya, perfecto. Manos. Y bueno, y ahí fue como entré a estudiar arte y no, fue maravilloso, como ese encuentro, volver a mí, a mi centro, volver... pero también me acompañó la pedagogía, yo creo que eso también fue muy bonito, como me encontré estudiando con mis compañeros, enseñándole a mis compañeros, tomándonos una sala y haciéndoles como clases improvisadas. O sea, yo dije, se suponía que yo venía huyendo de la pedagogía y soy la profe de mis compañeros. Y después empecé a ser ayudantía, bueno, después fue ayudante de la Amanda incluso. Y dije, ya, quizás ambas cosas sí pueden conciliarse. Y de a poco fui reconciliándolas. Porque al principio pensaba que o era una cosa o era la otra cosa. Como que yo tenía que tomar una decisión vocacional en mi vida y de a poco fui entendiendo que en realidad ambas podían coexistir, ¿no? Y que tenían demasiado en común a medida que fue avanzando. Así que eso fue bien tumultuoso, fue una crisis personal, identitaria, familiar tremenda, pero bueno, se logró. Sí, Y así fue el paso. es bonito cómo conjugas esto porque si bien, bueno, nosotros te presentamos también como la Sailor, También en otro lugar. es otro lugar Sí. que tiene que ver mucho con el tema del anime, de ser otaku, de esta generación de los 90, Mm, pero también en tu práctica de pedagogía, digamos, de docencia, se liga mucho también con la escritura. sí, Incluso, si mal no recuerdo, tu trabajo en carácter también tenía que ver mucho con la lectura sí. y y la escritura, digamos. Sí, bueno, como les decía, cuando entré a arte me di cuenta que mis compañeros no entendían lo que leían. Era muy chistoso. Y decía, ah, no, pero es acá, acá. Yo tenía como mucha más experiencia leyendo, porque ya tenía muchos años en la universidad y también porque estudiaba pedagogía en lenguaje, entonces tenía ciertas herramientas, obviamente, como para acceder de mejor manera a la escritura. Y después me empecé a dar cuenta que muchos artistas usaban la palabra de forma performática, de forma gráfica, y había un límite precioso como entre esto es una imagen o un texto, ¿no? Me acuerdo como cuando vi las primeras imágenes de Kossuth, una y tresilla, los neones, y dije, esto es increíble, o sea, este tipo, o sea, pásale a un lingüista esto, pásale a un semiólogo esto, se va a volver loco, como intentando descifrar qué es esto, como que está en el punto cero de las cosas. Y claro, y de a poquito como que volví a los libros y me di cuenta que yo, bueno, justamente por tantos años en la U tenía unas bolsas gigantes de fotocopia en mi casa. Y ese fue como un poco mi proyecto de egreso. Y mi mamá dijo, te deshaces de esto o te deshaces de esto, o sea, la cantidad de polvo que hay acá. Y me puse a revisar todo, 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 todo. Y me di cuenta que como una constante que había en esas fotocopias eran como los bordes de las fotocopias de los libros. Se dan cuenta que quedan como ese que es como una fantasmagoria, porque si tú la ves en la realidad no aparece, pero si le tomas una foto o si le sacas una fotocopia, aparece esa mancha, y aparece esa mancha, y aparece esa mancha. Y las encontraba bellas, y no sé, intuitivamente me puse como a cortarlas, y las coleccionaba, y las guardaba en archivador, y las guardaba en archivador, y tengo un montón de archivadores como, y todavía lo hago, como que le corto los bordes a la fotocopia, lo encuentro precioso, los pliegues, los bordes, a veces aparece incluso las muñecas de los fotocopiadores, los relojes, el libro más desgastado, el libro más digital, etc. Y bueno, ahí hice como un proceso de traer eso hacia el grabado, hacia el videoarte, etc. Entonces fue como todos los libros de arte y de literatura y de estética que había leído, pero en la abstracción, desplegados como en un lugar, ¿no? Como que estaba allí latente todo eso, pero sin estar al mismo tiempo, ¿no? Entonces
volví hacia allá y después, bueno, la pedagogía y cosas a las que ya me dedico ahora tiene que ver justamente con hacer proyectos un poquito más interdisciplinarios entre arte y lectoescritura, como didáctica de la lectoescritura, y enseñarles como herramientas para que estudiantes de arte y de diseño puedan leer mejor, puedan escribir mejor, puedan mejorar sus prácticas artísticas con eso. Entonces también ha sido muy bonito, ¿no? Como ese vínculo no solo en la práctica artística, sino que también en cómo uno enseña, entender que la palabra y la imagen también, todo es lenguaje, en el fondo, ¿no? Todo es lenguaje. Y en eso estoy un poquito ahora, como te guía hacia Sí. acá. O sea, este pie forzado que te pusieron en tu familia de que tienes que estudiar lenguaje, Sí. a la larga te sirvió así. Sí, muchísimo. Creo que define mucho lo que soy hoy en día, que al principio se veía como un castigo o como una imposición incluso. Después dije, no hubiera estudiado nunca eso si no hubiese algo de eso en mí también, como también yo lo elegí, también yo fui para allá voluntariamente, también me gustaba leer libros, entonces sí, es curioso cómo se fue modelando, como paradójicamente como se fue modelando e ingresando y ya no me veo sin eso, como dentro de mi pedagogía, incluso dentro de mi práctica artística, ¿no? Como los libros en el sentido amplio de la palabra. Oye, y entrando un poquito en el tema de los referentes, tú tienes una gran referente, que de hecho es tu nombre, la Sailor. Sí. Yo también, yo nací en el 90, así que soy fan Somos Sailor Moon Todos otaku. vamos a ser Sailor Scouts, sí. Sí, totalmente. Entonces, te quería preguntar, este referente, que nos hables un poquito cómo impacta tu trabajo, pero tanto en lo pedagógico como en lo artístico. Y por otro lado, si hay algún otro referente que te gustaría mencionar que dialogue con este otro referente, puede ser también en lo artístico, en lo pedagógico o en la vida. Bueno, yo creo que mi primer impacto visual de la infancia creo que fue Sailor Moon. Como me acuerdo mucho del opening de Sailor Moon, ¿no? Y eran chicas, adolescentes. Primero eran chicas y dije, oh, superheroínas, con A, no superhéroes, ¿no? Sí. Esa representación ya a mí me volvió loca. Segunda representación, son escolares, no son adultas, o sea, lo percibí como muy cercano. Me acuerdo que jugaba a ser Sailor Moon y lo performeaba. Me acuerdo que me preguntaban cuando chica qué quería, una vez me preguntaban qué quería ser grande y dije, yo quiero ser Sailor Moon. Lo dije. Y lo eres. Y dije, y ahora lo logré, ahora soy Sailor Moon. Sí, me acuerdo que mi mamá me miró así como, pero eso no se puede, como tenéis que elegir otra cosa, así como, no sé, lo que queráis, pero eso no. Como que no. Pero bueno. Y la verdad es que de repente en el mundo universitario, o por lo menos cuando yo estudié, creo que todavía había ciertas cosas medias conservadoras dentro del mundo contemporáneo, el arte contemporáneo, o con mayúscula el arte contemporáneo quizá. Entonces, esos referentes más de la cultura popular de pronto no eran bien vistos. Como que se sentía un poquito más infantil, un poquito como un arte menor. Todavía estaba esa reminiscencia. Yo creo que la enseñanza del arte cambió muchísimo y la cultura visual ahora es súper validada. Y el mundo otaku también, como es mainstream, ¿no? Pero yo cuando estudié era súper bulineado ser otaku, era una cuestión desdeñable, era como... Entonces yo era otaku de closet un poco, no era... Y nunca lo mencioné mucho en la universidad tampoco, no hice otras cosas, que tampoco digo que hayan sido malas, al contrario, me encantaban, pero creo que reservé ese lugar para mí mucho tiempo. Y ya cuando salí de la universidad recién volví a ese lugar, como de nuevo, como, bueno, yo creo que todos los artistas tenemos como crisis cada ciertos tiempos, así como, ya, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué viene ahora? ¿Este proyecto a qué va? ¿Cómo va? Y de pronto uno vuelve a veces a sus bases, y mi base siempre fue esa, el anime, el manga, soy gran consumidora de anime y de manga. Y ahí me acuerdo que me invitaron a una exposición que se llamaba Formas de guardar silencio, en donde desactivaba mucho el cuerpo. Y yo hacía como una presentación de mis procesos simplemente de obra. Entonces, es un formato que quizás en Chile no se usa tanto, que es la conferencia performática. Sí. Que es muy entretenido, quizás se vea más en otros lugares, pero acá creo que todavía es incipiente. Y en esa conferencia performática yo hacía cosplay. Hacía un cosplay de Sailor Moon mientras hablaba, ¿cierto? Interactuaba con ciertas imágenes, incluyendo imágenes de Sailor Moon, de otros referentes con eso. Y pasó que octubre, el 18 de octubre, no, 17 de octubre creo que fue, me invitaron a hacer esa conferencia al MAC cuando se hacía esta feria impresionante, que era esa feria de fanzines increíble. Sí. Y dije, ¡ay, sí, me encanta este lugar, la voy a hacer! Cuento corto, estallido social.
2019, y yo con el cosplay puesto, así como chuta, no, me quedé con todo colgado, no se pudo hacer esa conferencia, bueno, ya todos sabemos qué pasó en Chile, y yo vivía muy cerca de Baquedano, vivía en Vicuña Maquena, cerca de Santa Isabel más o menos, por ahí. Y bueno, había barricadas abajo de mi edificio, se quemaban cosas, la gente protestaba y yo estaba un poco todavía pasmada, como que no sabía muy bien qué hacer. Vivíamos con una prima y una prima que bueno que me dice así como, ¿sabes qué? Hay que salir, vamos, protestemos. O sea, como no nos quedemos acá con miedo porque estábamos las dos asustadas y dije, ¿sabes qué? Sí, salgamos. Y íbamos a salir y le dije, no, espérate. Y me fui a poner el cosplay, no sé, de un modo muy intuitivo. Bacán. Y tomé un cartón que tenía en mi pieza y le puse transformación. Al cartón, como de transformación, como de la lunar, Scout, transformación lunar. pero de transformación social también. Claro. Y salí con el letrero y fue un furor, así, pero la gente me grababa, se me acercaba, me trataba como si yo realmente fuera una Sailor Scout, así como, Sailor Moon, tienes que salvarnos de Piñera, por favor, Sailor Moon, obvio, tienes que salvarnos de esto, de esta crisis. Y yo, sí lo haré, ¿cachai? Como que me puse también en el personaje. En el nombre. Y dije, qué curioso esto que está pasando. Y dije, ya, ¿qué pasa si salgo de nuevo y de nuevo y de nuevo? Y el personaje duró como 6 meses, más o menos. O sea, fue como salir, usar, performar, resistir en eso. Y claro, yo nunca me imaginé como esa recepción, esa interacción, y todos los días era una interacción nueva, distinta, después iba cambiando los letreros, los trajes, de todo. Entonces, creo que se fue construyendo este personaje de la Sailor paulatinamente. Le pongo la Sailor, que es también como una cosa muy chilena, ¿no? Decir la en vez de simplemente como el nombre. Y así se fue dando, y se fue consolidando, yo diría que por sí mismo, ese personaje, de alguna manera, sí. Paulatinamente. Qué entretenido. Oye, Leslie, un poco volviendo como al ámbito de la pedagogía, entiendo que tú enseñas en contextos, digamos, formal, en este caso la universidad, pero además enseñas en otro tipo de contexto que sea fuera del espacio universitario, y si así o no, ¿qué has aprendido de ellos, digamos? Como... No, lo he enseñado en otros contextos fuera del espacio universitario. No, creo que no. Uh-huh. Ahora, igual el espacio universitario tiene millones de desafíos. Yo además trabajo en una universidad privada. Tienen que entender que muchas personas buscan las universidades de elite y que tienen un corte súper alto y que lamentablemente también tienen un grado de segregación importante. Entonces muchas personas que no calzan en esos lugares suelen llegar a las universidades privadas. Y eso es un desafío, como tremendo. Yo me siento casi tan pública como las públicas, en el sentido de que creo que la palabra inclusión, la palabra tránsito de la escuela a la universidad es un desafío. La masificación del ingreso a la universidad en Latinoamérica es una realidad. La diversidad de perfiles que llegan a una sala. Creo que todo eso es un enorme desafío. Cuando uno está como, aunque sea la educación formal, ¿no? Que bueno, a veces uno cree que tiene distintas como restricciones. Yo diría que tengo desafíos, como constantemente, desafíos. Entiendo que hay una institucionalidad detrás, pero también ha sido muy bonito eso, como ver esa enorme diversidad de gente y qué hacemos y cómo interactuamos y cómo validamos también eso. Que eso es importante. A veces la universidad tiende a aplastar, ¿no? Como esa diversidad, a imponer un cierto canon de conocimiento. Eso es lo que tú tienes que aprender, eso es lo que no tienes que aprender. Y es desafiante. O sea, es súper desafiante como uno recibe insisto, a esta variedad de identidades, valida esa variedad de identidades, se comunica con esa variedad de identidades e intenta que aprenda esa variedad de identidades, que no es menor tampoco. Entonces, eso, creo que igual es un desafío, como totalmente, porque a veces uno cree que la institucionalidad tiene muchas cosas resueltas. Yo creo que no. O sea, como, sobre todo que ahora creo que hay un recambio generacional importante. Siento que como institucionalidad a veces siempre estamos un poco más atrás e intentamos movernos como hacia esos lugares, pero bueno, es como parte de estar ahí en la formación como profesional. Oye, me imagino, en este sentido me parece interesante lo que tú dices de cómo te desafía esta idea de poder trabajar con la diversidad del estudiantado, ¿cierto? Y me parece interesante, y cuéntame un poco más de esto, que tú como profesora de alguna manera también estás trabajando con lo que, o sea, como profesora y artista, con lo que son estos referentes más populares, ¿cierto? Sí. Entonces siempre llegamos, quizás en nuestra generación, a la universidad con estos profesores artistas que tienen referentes como más académicos o más
de un ámbito más de élite, como dices tú, Claro. y poder acercarse o generar quizás algún tipo de complicidad con estos estudiantes a partir de referentes populares, porque yo creo que todos los estudiantes tienen referentes populares. Sí. Entonces, es algo que quizás atraviesa las identidades, las biografías, de una manera muy transversal. Y en ese sentido, ¿cómo sientes tú que como docente ha impactado en tu práctica el tema, y si lo incorporas o no, el tema de estas referencias? Uy, qué buena tu pregunta. Yo creo que esos referentes me han acercado mucho a mis estudiantes. Cuando, no sé, pues veo a un estudiante de una chavita y digo, ¿estáis viendo esta serie? Me quedan mirando así como, ¿tienes series? Como, claro, como que creen que el profe no ve series, que está todo el día en la biblioteca, que quizás solo tiene libros de historia del arte en su biblioteca, ¿cachai? Entonces, eso creo que me ha acercado y ha horizontalizado mucho mi práctica pedagógica, como incluso cuando doy ejemplos en clase. O sea, el otro día estaba intentando explicarles qué era una utopía y qué era una distopía. Y me puse a hablar de un anime que se llama Death Note, donde el tipo, bueno, el anime, para el que no lo conozca en su casa, es un chico que se encuentra una libreta y la libreta tiene el poder de matar gente. Entonces dice, chuta, qué horror este poder, como qué horroroso, ¿no? No obstante, él tiene como una fantasía como utópica que él cree que si mata a todos los criminales o toda la gente que está en la cárcel, el mundo va a ser un lugar mejor. Que es un pequeño tirano en el fondo, se transforma como este tipo. Entonces todos me decían, claro, eso es, ¿cierto? Entonces hay una conexión también en entender cómo funciona como utopías, distopías. Estábamos hablando un poquito de vanguardia, la influencia de la guerra y todo eso. Entonces, para mí ha sido bendición, quizás sin quererlo, el hecho de poder tener un lenguaje común mucho más cercano. Mucha gente que entra a estudiar arte entra por los cómics, o entra por los mangas, o entra por el anime. Entonces, cuando tú le dices, este anime tiene mucho vínculo con la historia del arte, creo que también hay una cierta validación, como, mira, lo que yo veo no son tonteras, o también es igual de importante, qué sé yo, la chavita de Naruto, que es un Miguel Ángel, y un montón de otras cosas, ¿no? Entonces, y eso ya tiene que ver con ver las cosas desde una perspectiva de los estudios visuales, desde la escultura visual, y entender la historia del arte o la historia canónica del arte como un lugar más, ¿no? Como un lugar más dentro de una genealogía de cosas. Y creo que eso es algo que intento hacer también, como desmontar un poco estos lugares. Bueno, un referente que no he mencionado, que es un cliché de la pedagogía, lo sé, pero Paulo Freire, obviamente. Sí, obvio. Obviamente, era el corazón, que habla de esta idea como de no solo enseñar a leer de codificar letras, sino que hay que leer el mundo, ¿cierto? Darle al otro la oportunidad y la habilidad de leer el mundo. Y eso me parece como relevante, o sea, no te puedo solamente enseñar a leer un mundo o un mundo elite, sino que también te tengo que enseñar a leer tu mundo. Y eso a mí, desde la pedagogía, encuentro como un privilegio, ¿no? Como estar en primera fila viendo cómo una persona aprende y cómo una persona aprende a construirse a sí misma también. Como, eso me parece fascinante, como de lo que ocurre, como en el acto pedagógico, ¿cachai? Y que quizás toma ciertas herramientas que tú les das para justamente atravesar umbrales, desafiarse a sí mismo. Eso ya me causa como una alegría, un estímulo como genial sobre eso. Así que sí, pues creo que los referentes han sido ahí un vínculo, han generado un vínculo mayor y no solo como del conocer algo, sino que hasta de afectos, como es como cuando uno se encuentra a alguien que escucha la misma música que uno, o las mismas películas que uno, o sea, como que hay un vínculo afectivo en eso, como, ¡ay, también te gusta! Como que ya todos somos fans, ¿no? Como que tenemos el grupito de fanáticos y, ¡ay, mire, va a salir un nuevo disco! Entonces, se genera ahí como una relación mucho más cariñosa, como más afectiva, no tan vertical, que intento como también combatir, ¿no? Hasta cierto punto, hasta donde pueda, porque también son 12 años de escolaridad en donde ellos también tienen una visión de lo que es un profesor, y que quizás ha sido muy desde el castigo, muy desde lo normativo, ir deshaciendo y deshaciendo y deshaciendo eso, es como decirle, baja un poco las defensas, ¿no? No soy tu enemigo, ni te voy a castigar a unos, o sea, quiero entenderte. Y eso no siempre es fácil. Hay estudiantes que felices se arrojan a eso y otros que siempre noto que desconfían y sospechan y se siguen sintiendo un poco en ese lugar. O sea, bueno, de a poco, cada uno tiene ahí su proceso. Sí, ya para ir cerrando vamos a ir con las últimas preguntas. Yo te quería preguntar que hay algo que también me parece interesante porque siento
que de alguna manera el arte propone una transformación, aludiendo un poco al título también de una de tus obras. Y por otro lado, siento que también la pedagogía alude de alguna manera a una interacción con un otro que lleva como al ejercicio del pensamiento, ¿no? A movilizar el pensamiento. Las dos cosas siento que se encuentran mucho en ese sentido. Y desde el punto de vista de tuyo como investigadora y como esta identidad conjunta de ser docente y de ser artista al mismo tiempo, ¿cómo es que tú crees que lo político está inserto ahí y cómo tú te atreves a presentar quizás esa postura y si te sientes con libertad para hacerlo también como profesora? ¿Y qué crees en tu imaginario? Porque yo sé que tú no has hecho clases en la escuela, en el colegio. Solo en práctica, claro. Ah, claro, en prácticas tienes razón. Pero ¿cómo crees? Si es verdad, conoces el espacio escolar. Entonces, Fue escolar. claro, fuiste escolar. Sí. ¿Cómo crees que también ahí también puede existir una tensión para eso? Mira, a propósito que dije mi práctica, sí, me acuerdo que viví mi práctica pedagógica con mucho dolor, sobre todo por eso, porque sentía que no tenía tanto espacio justamente para movilizarme desde allí y sentía que mucho, bueno, depende mucho obviamente de cada colegio, de cada espacio y cómo se construye cada comunidad pedagógica, pero yo entré a un lugar en donde el eje máximo en ese tiempo era una prueba de admisión a la universidad. Y eso era, ¿no? Como que chao creatividad, chao todo lo demás. Cuando tú innovabas eras visto incluso con sospecha. Yo me acuerdo que fui llamada varias veces a UTP así como, ¿por qué están haciendo fanzine en la clase de lenguaje y comunicación? ¿Por qué no están escribiendo? ¿Por qué no están llenando facsímiles? ¿Por qué? Y yo tenía que mostrar, bueno, en el fondo jugué el mismo juego y le mostré como, ya, estas son las planificaciones, el objetivo de aprendizaje, o sea, jugué a las reglas que tenía la institución porque era practicante y quizás no me revelé más allá de eso, nunca le dije, oye, pero ¿qué es esto? ¿Esto es una escuela o qué? ¿No? Quizás en la universidad sí hay más libertad y es más deseable eso, pero hasta cierto punto también, o sea, siempre hay fricciones, siempre uno tiene como que dialogar, no todas las pedagogías, o sea, cada profe tiene una pedagogía en el fondo, ¿no? Y no siempre son vinculantes esas pedagogías. Yo creo que todavía sigue existiendo en la universidad el fantasma del profe que se ama más a sí mismo que, que a los estudiantes, y que usa más bien la clase como un espectáculo, un escenario propio, en vez de decir, pucha, quizás el estudiante también tiene que ser protagonista igual que yo, ¿no? Entonces creo que me pasó mucho eso y quizás por eso me empecé a alejar y dije, pucha, quizás aquí no está mi espacio, pero entiendo que todos los espacios como concretos son distintos. Y también entender que las instituciones son lugares de poder, son relaciones, aunque uno no lo quiera, ¿no? Para bien y para mal. Y uno entra, siendo pedagogo, lo quiera o no, tiene que empezar a dialogar con esos espacios, ¿cierto? Y también, algo que, pucha, me incomoda, pero también los profesores somos concebidos como desde un lugar de poder también, ¿no? El que pone la nota, el que pone la asistencia, el que ta. Entonces, uno también tiene que lidiar con ese rol y gestionar ese rol y ver desde qué modo, porque la institucionalidad también te obliga, no sé, yo detesto las notas, ojalá hubiera un mundo sin notas en mi mundo ideal, ¿no? Como, ¿qué pasaría si no hubiera nota y sí hubiera evaluación solamente? Porque los tendemos a confundir. ¿O qué pasa si no hubiese asistencia y cada uno va cuando se siente convocado a ir? ¿Qué pasa si no hay un horario fijo, sino que cada uno va cuando se siente, insisto, ¿cachai? Como ir demoliendo esos lugares. Pero todavía es muy rígido, todavía estamos como en un enfoque súper occidental, que es el enfoque por competencias, que es el enfoque de los resultados de aprendizaje, de las actitudes, etc. Entonces, yo todavía estoy jugando un poquito, hasta cierto punto ser creyente de eso, pero también intento como hacer cosas que desvirtúen un poco eso. O sea, jamás voy a predecir todos los resultados de aprendizaje de mis estudiantes. Y ya convengamos que algunos aprenden cosas que ni siquiera uno tenía pensada y qué bacán, como que se me desborde eso. Que son cosas que quizás a la institución ya le dan un poco de alergia, como que se desborde, como que tú no controlas ese aprendizaje, como que tú no lo haces. Entonces, no, mira, la gente es más plástica de lo que cree, todo es más orgánico, o sea, y qué bueno que no aprendieron esto y aprendieron esto otro, o sea, y si llegaron hasta acá y no hasta el final, todo bien, hasta ahí llegan, y eso está bien también, o sea, aprendieron, o sea, validar también esos procesos,
creo que eso es difícil. Y como profe uno tiene que estar como constantemente lidiando con eso, ¿no? Desde la institución, desde los docentes, desde lo que uno mismo quiere hacer, no quiere hacer y puede hacer también, ¿no? Pero eso, creo que lo veo más o menos así. Súper. Y ¿Cerramos? sí, vamos. Ya, súper. Dos preguntitas para cerrar. Perfecto. La última, si tú piensas o qué te gustaría en este mundo ideal de Sailor Moon, transformar del sistema educativo y también del mundo de las artes, ¿cierto? De cómo se movilizan las artes en Chile, del valor que tienen en esta sociedad, etc. Y también aprovechar la instancia para agregar lo que tú quieras, si estás en un proyecto nuevo que quieras compartir, también poder compartirlo. Perfecto, gracias. Bueno, quizá es simplemente una síntesis de muchas cosas que he dicho. O sea, ojalá el mundo se pareciera en mi mente a un laboratorio pedagógico, insisto, sin notas, sin registro de asistencia, que fuera todo mucho más orgánico. Ojalá hubiera menos barreras entre, no sé, encuentro raro concebir una exposición sin una intención pedagógica. Yo creo que todas las exposiciones, lo quieran o no, tienen una intención pedagógica, ¿no? Te enseñan, te comunican, te direccionan hacia algo. Una clase también es una curatoría hasta cierto punto. Entonces, creo que en mi mundo ideal se ve más o menos así, en donde como que cada vez nos cueste más distinguir esa diferencia entre pedagogía y arte. Ojalá después ya ni siquiera nos interese mucho como esa diferencia, al menos. En donde las piezas efectivamente sean como laboratorios de filosofía de arte, de que nos sentemos a pensar visualmente, y que no solo haya gente del arte, ojalá se permee de muchas otras disciplinas y de gente que quizás no colinda con disciplina. O sea, creo que lo veo mucho más así. Y a propósito de eso, en lo que estoy ahora es justamente como intentando innovar, justamente para enseñar lectura y escritura desde las imágenes. O sea, como que mi fantasía es como hacer una gramática, pero visual, como le enseñamos sintáctica, gramática, pero desde el arte, desde la imagen. Son fantasías que tengo, ¿no? Y me encantaría como ir de a poco viendo cómo se hace, que la sala de clase cada vez se parezca más a un taller de arte, por ejemplo. Eso me alucinaría, en donde todos tenemos herramientas, materiales distintos y procesos distintos, pero también se cruzan y nos pedimos los materiales y pásame el libro y pásame la tijera. ¿Cachai? Como, eso me imagino como una simbiosis mucho más orgánica, mucho más rica, amorosa, en donde a mí se me olvida de repente que yo soy la profe y ellos sean los profes y todo bien. Bueno, hay que soñar, pero sí. Eso. Es un bonito sueño. Yo creo que lo vamos a lograr algún día. Ya, genial. Sí. Tenemos que Yo creo que vamos allá. tenemos que lograrlo, chicos. Esperemos. Bien, vamos entonces a ir ya agradeciéndote Muchas por gracias. esta entrevista, de verdad muy interesante todo, muy bacán tu aporte, Gracias a ustedes. así que muy agradecidas. Sí, muy feliz. Te vuelvo a repetir porque hayas aceptado esta invitación. Teníamos muchas ganas de hablar contigo. Las dos somos ñoña otaku de los 90, Aguántenlo, otaku. así que Usted no está viendo. sí, yo ahora estoy viendo Sailor Moon de nuevo. De hecho, qué Yo también. sí, ¡Qué emoción! Sí, me compré los mangas. sí. Sí, así que feliz. Genial, súper. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Genial, muchas gracias.